Queremos pensar la participación ciudadana en Valencia en conjunto, o sea, teniendo en cuenta todos los elementos que podamos ir aportando desde los diferentes espacios de los que venimos cada uno de los que estamos aquí. Y nada, a eso es a lo que vamos a dedicar el taller de hoy. Espero que sea lo más fructífero posible. Vamos a trabajar, como hemos hecho hasta ahora, en mesas. Creo que hoy habrá también un poquito de movimiento, porque la actividad va a permitir hacer intercambios entre lo que se trabaja en cada una de las mesas. Pero ya para eso le doy la palabra a Jordi y os explica exactamente la metodología de trabajo de hoy. Hemos hecho ya una parte de diagnóstico que se acabó con la actividad anterior, en la que ya se hizo una pequeña aportación de ideas, de propuestas iniciales, ¿vale? Lo que hemos hecho es agrupar esas ideas que se fueron volcando en enunciados que podían ser más globales, más generales. Han salido 20 propuestas, de esas 20 propuestas cada mesa vais a trabajar 2, veis que tenéis unos paneles en los que está el enunciado de la propuesta y unas preguntas. Las preguntas simplemente son para guiar un poquito la reflexión en las mesas. Y luego haremos una puesta en común, pero lo haremos un poquito diferente, porque como no todos trabajáis todas las propuestas, y a lo mejor estáis en una mesa y habéis visto alguna de otra mesa que os interesa, pues podréis poner las aportaciones que os parezca. Si coinciden o no coinciden nos da igual. Quiero decir, sí. Yo claro, al no conocer, para mí pienso que está todo por hacer. La vinculante no implica que se tenga que hacer porque lo ha dicho la Junta de Vecinos o porque lo ha dicho esta persona. No, pero que sea vinculante es una vinculante es que se palabra... tiene que tramitar y que se tiene que estudiar. Dar la opción a aquellas personas que están implicadas, tanto en un sentido como en otro, a que se manifiesten. Y que determinados temas no se discutan si no están todos los representantes allí, o al menos un representante de cada parte. Con lo del ruido, igual que convocan a hosteleros, que convoquen también a los apartamentos de los apartamentos. ¿Con qué participación creemos nosotros que una propuesta debe ser vinculante? Cualquier asociación que se haya constituido. Sin firmas, estamos diciendo. Yo lo dejaría No con firmas, pedimos vinculantes, pasan al ayuntamiento y el ayuntamiento puede decir sí o no. Hay unas herramientas que ya están creadas, no hay que empezar. Exacto. No hay que empezar de cero. Se pueden actualizar, evidentemente, pero ya hay algo. La gente que participa de ello tiene que ver que realmente tiene un resultado, porque si no, acabará siendo otra vez lo que es actualmente. Puedes también y debes también, si quieres, tomar decisiones. O sea, también es una cosa de explicativa, porque aquí ha habido un oscurantismo total de cómo se toman las decisiones. Hay que aprovechar todo, hay que usar todo. O sea, es decir, lo que ya existe hay que utilizarlo y donde no existe crearlo. Y cuando se tocan otros temas de participación ciudadana, ¿por qué no se hacen en los bibliotecas? Cuando no se hacen en la biblioteca, cuando no se hacen en cada lugar y en cada espacio. Si hubiera un solo espacio sería mucho más sencillo. Ahora traes aquí un chico de 14 años y dice, no, yo aquí no pinto nada. Pero que le preguntes en su colegio, ¿cómo se puede mejorar tu barrio? ¿Qué es lo que te gustaría que te Eso está muy bien.
aumentar la visibilidad, ¿no?, de las asociaciones hacia la sociedad, sensibilizar en el tema de que es buena la apertura, de facilitar herramientas para que, no sé, cómo funciona un ayuntamiento y los pasos que tenga que seguir, sepa realmente dónde, cómo dirigirse y qué es lo que debe hacer. Pues yo, por ejemplo, podré tener interés en la medicina, pero yo no puedo representar a nadie en la medicina porque no tengo ni idea. Convocaríamos a todo el vecindario, todos los vecinos y vecinas, poniéndose en contacto con todo el tejido asociativo para que estos movilicen al vecindario. Vecinos también pueden tener la iniciativa de decir, el año 2018 nosotros nos vamos a hacer un diagnóstico participativo y nos tendrán que oír. Lo que aquí estamos construyendo en estos talleres es el futuro reglamento participativo que queremos. La dinámica que hemos establecido hoy tenía que ver, en primer lugar, con que se reflexionara sobre unos temas que salieron del diagnóstico y en vez de realizar una puesta en común clásica en la que cada uno cuenta lo que ha hecho, como cada mesa ha trabajado propuestas diferentes, lo que estamos haciendo es que la gente pueda ir por el resto de mesas para ver un poco cuál ha sido el resultado que han tenido los que han trabajado ese tema y poder hacer ahora mismo ellos aportaciones también, y así de alguna forma todos han tenido la posibilidad de trabajar no solo los temas de su mesa, sino los que se han trabajado en global. La idea es que, como venimos de una definición de temas muy simples en la acción anterior, esta vez lo que tocaba era intentar aterrizarlos un poco más para tener nosotros suficiente información para poder definir esas propuestas a nivel de modelo, porque la idea es que un poco lo que se descuelga del diagnóstico y se convierte en propuestas iniciales, hoy se aterrice y luego nosotros tengamos suficiente información como para convertirlo verdaderamente en parte de un modelo de participación más amplio. Obviamente en una sesión como esta lo que recogemos es mucha información que nos facilita a nosotros la redacción posterior de ese modelo, siempre teniendo muy presente lo que sale en las mesas como base.